vamos a hablar de los barnices en los cuadros. Si es conveniente barnizar el cuadro, si no es conveniente... Bueno, sobre esto se ha escrito infinidad de cosas. Hay gente que es partidaria de barnizar los cuadros y hay gente que no. Yo os voy a dar mi opinión. No es ni mejor ni peor que la de los demás. Por supuesto que cualquier cuadro acrílico se debe de barnizar. Se debe barnizar con un barniz al agua. Un barniz que se seca rápidamente. ¿Por qué? La pintura acrílica es una pintura que, aunque esté seca, si le cae una gota de agua al cuadro, una simple gota de agua al cuadro y automáticamente con un papel secante la quites, la gota se va a quedar marcada. Por tanto, lo que no tiene para mí ningún tipo de discusión es si barnizamos o no un acrílico. Sí, siempre. Y quien no lo haga, mal. No es que lo haga bien, es que lo va a hacer mal. Los acrílicos siempre se tienen que barnizar. Normalmente con barnices al agua. Y tampoco con barnices específicos que ponga para acrílico. Cualquier barniz e incluso látex, simplemente látex rebajado con agua, se aplica con una brocha o con una paletina o con un rodillo de espuma cero sobre el acrílico, y de esa manera hacemos que cuando seque esa capa de barniz, de látex, de pegamento, aunque el acrílico lo sumerjamos en una bañera llena de agua, no le va a pasar absolutamente nada, porque se crea una película que hace que el agua resbale y no penetre en la pintura. Por tanto, acrílicos barnizados sí o sí, siempre sí. Y quien diga que no, mal. Acrílico sí. La gran duda es el óleo. ¿Debemos de barnizar un cuadro al óleo? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. ¿Y qué digo yo? Que no. Yo no soy partidario en absoluto de barnizar los cuadros al óleo. Por dos razones. La primera, si un día, con el paso del tiempo, vemos ese cuadro, por mucho que nos digan los fabricantes que este barniz no amarillea, sí amarillea. Claro que amarillea. Y además, si ese cuadro, con el paso de los años, hubiera que restaurarlo, sería muy complejo. Porque primero tendríamos que ir eliminando poquito a poco las capas de barniz previamente, y esas capas de barniz, para quitarlas sin dañar la pintura, los colores internos del cuadro, es súper difícil. Es una labor de expertos. Y me diréis, Víctor, si tú no eres partidario de barnizar los cuadros al óleo, ¿cómo es que en el Museo del Prado o en cualquier museo los cuadros están barnizados? Claro que están barnizados y respeto esa decisión. Yo no la comparto. A mí no me gusta para nada barnizar un cuadro al óleo. Acrílico sí, óleo no. Los óleos con el paso del tiempo cambian y cambian siempre a mejor. La pintura al óleo recién pintada en un lienzo tiene un color y según va secándose, va pasando el tiempo, cambia de color y cambian siempre a mejor. Cambian siempre a mejor. Los colores al óleo, una vez que se secan, cobran muchísima vida, mucha más vida que el cuadro recién terminado. Y luego también hay algo que la gente suele hacer, y es un fallo enorme, 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 y lo quiero desde aquí compartir con vosotros. Un óleo, al tacto, tú tocas un óleo y dices, ¡guau! Este óleo está seco, ya no mancha, voy a barnizar el óleo, vale, bien. A lo mejor un óleo, cuando lo terminas, a los 15 días, 20 días, tú tocas y ya está seco y lo voy a barnizar. De acuerdo, guay. Muy bien. Tú barnizas el óleo, le das tu capita de barniz. Muy bien. Los barnices de los cuadros al óleo normalmente son barnices que secan rápido. Secan en 24 horas, dice el fabricante. Normalmente secan antes. Secan rápido. Prácticamente de un día para otro está el barniz totalmente seco. Pero ¿qué sucede? Tú
a los 15-20 días tú tocaste tu óleo y dices, bueno, este óleo está totalmente seco, voy a darle una capita de barniz para que me quede bonito, como lo del Museo del Prado. Cuando el óleo internamente se seque bien, que por lo menos tardará un año, internamente, no al tacto, internamente, si tú lo barnizaste cuando no manchaba, cuando el óleo internamente seque bien al cabo de un año, el cuadro se va a cuartear completamente, se va a cuartear. ¿Y por qué se va a cuartear el cuadro? Muy fácil, porque al secarse internamente el óleo al cabo de un año como mínimo, la capa de barniz que dimos anteriormente y que se secó en 24 horas, se quiebra. ¿Por qué? Porque la pintura de dentro al secarse, pues rompe la capa externa, que es la capa de barniz. Entonces, hay muchos cuadros que, siendo cuadros modernos, que no son cuadros antiguos, tú los ves y están agrietados, la pintura está agrietada, y es porque esos cuadros en su día no se respetó el tiempo de secado lógico de un año mínimo y se barnizó con prisas para que quedara bonito, guay, y así pasa, que luego esos cuadros están totalmente cuarteados, agrietados, siendo cuadros nuevos. Por tanto, yo no soy partidario en absoluto de barnizar los cuadros al óleo. De hecho, los pintores impresionistas, que para mí es la mejor pintura que ha existido y existirá de todos los tiempos, no barnizaban los cuadros. Tú vas al Museo Van Gogh o vas al Museo d'Orsay en París y te fijas en los cuadros y no los verás con barniz. Los verás agrietados, es cierto. O sea, los impresionistas pintaban mucho, daban mucha pincelada gruesa, y esa pincelada, pues, la ves que está agrietada, pero no está agrietada porque tenga barniz, sino está agrietada por el paso del tiempo. Las pinturas que usaban los pintores impresionistas al óleo no eran ni mucho menos parecidas a las que actualmente hay en el mercado. Ellos pintaban muy bien, pero las pinturas, los pigmentos eran de peor calidad. Ahora hay unos pigmentos maravillosos que tienen una duración en el tiempo extraordinaria, que tienen una resistencia a todo extraordinaria, que hay una gama de colores bestial. Por tanto, esos cuadros sí están agrietados, pero es por el paso del tiempo y no porque se barnizaran. Conclusión a este vídeo, que hablo en general sobre los barnices. Los acrílicos siempre hay que barnizarlos. Si les cae una gota de agua, la quitas, y aunque esté seco mucho tiempo, se va a quedar marcada. Por tanto, es necesario barnizar los cuadros acrílicos. Yo en clase lo hago, lo recomiendo y lo recomendaré. Los cuadros al óleo, no. Es mejor dejarlo secar. Los colores se van a potenciar con el secado, van a quedar más bonitos. Hay una excepción solamente al barnizar o no los cuadros al óleo, a la que yo digo que sí, vale. Si tú quieres un cuadro al óleo, barnizarlo, es siempre, al menos yo lo hago, si queremos darle un aspecto renacentista, un aspecto antiguo, o un aspecto como los cuadros de la escuela flamenca, ¿no? Los cuadros de la pintura holandesa, que tienen todos una atmósfera medio con un tinte así medio ocre, medio marrón. Entonces, para darle ese aspecto envejecido, ese aspecto de los cuadros de la escuela flamenca, sí es necesario barnizar los cuadros con un barniz holandés, un barniz tinte holandés. Hay un barniz que se llama barniz holandés, específico para óleo, pero cualquier barniz tinte de madera, por ejemplo un barniz roble, con una mano, o si lo queremos más oscuro, más envejecido, podemos darle dos. Sí es necesario barnizar ese óleo para darle a ese aspecto de antiguo. Y siempre, como os he dicho anteriormente, al cabo de un año mínimo, porque si no, cuando internamente se seque la pintura al óleo, el barniz se va a agrietar. Bueno,
pues el vídeo de hoy he hablado un poquito sobre mi opinión, que es mi opinión, que no es la opinión, es mi opinión sobre los barnices. Yo a mis alumnos y a mis alumnas siempre les barnizo los cuadros acrílicos. Y los cuadros al óleo me preguntan, y me preguntáis, ¿hay que barnizar los cuadros al óleo? Mi opinión es que no, que un cuadro al óleo se deje secar, con el tiempo son más bonitos, no es necesario barnizarlos, y si lo barnizas, si los quieres barnizar, opinión respetable, la gente que quiere barnizar un cuadro al óleo, porque a lo mejor le quitan un barniz brillante, quiere que brille, por lo menos dejar un año que el cuadro se seque, que el cuadro internamente se seque. Ya os digo, al tacto en 15-20 días puede estar seco, pero internamente no, por lo menos un año. Y a partir de ese año darle una capita de barniz, quien quiera barnizarlo, mejor 2 capas finas que una gruesa, y allá cada uno. Yo no soy partidario en absoluto de barnizar los cuadros al óleo. Bueno, si tenéis alguna duda sobre este vídeo o alguna consulta, pues me lo podéis escribir, bien por WhatsApp, bien por aquí en comentarios, o como queráis, o por carta ordinaria, al buzón, como queráis, y yo siempre os voy a responder, pero ya os digo, esta no es una verdad absoluta, es mi opinión sobre los barnices en los cuadros, tanto en acrílico como en óleo. Cualquier persona que piense lo contrario, su opinión es igual de válida que la mía. Es una opinión mía, es un principio a la hora de pintar, a la hora de terminar un cuadro que siempre he tenido. Acrílicos sí los barnizo, es necesario barnizarlo, los óleos preferentemente no, a no ser que queramos darle ese aspecto antiguo, ese aspecto de los cuadros de la escuela holandesa, en donde entonces aplicaríamos un barniz holandés o cualquier barniz para madera, tinte, por ejemplo el roble le va genial, y preferentemente 2 capas finitas o una muy fina, a darle una capa gruesa inicialmente. Pues la verdad que el cuadro de esa forma no iba a quedar nada bien. Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un placer.